Gálatas 5:14. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a leer, hermanos, unos versículos muy importantes sobre el amor de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más del amor de Dios? Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Y alabe el Señor, hermanos. Y hermanos, bajen la voz un poquito cuando están hablando, por favor. Aleluya. Gálatas 5:14 dice la palabra, hermanos. ¿Están todos ahí? Digan amén. Amén. Si están, si no están, no digan nada. Amén. Aleluya. Gálatas 5:14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar esta tarde, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestro corazón a lo que vas a impartir a nuestras vidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, Señor, a conocer profundamente tu amor, Señor, y el amor que nos has dado para ti y para nuestro prójimo, Señor. Bendice tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Que esta palabra traiga mucho fruto, Señor, mucho crecimiento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque estás preparando algo grande en nuestras vidas, Señor, y pronto va a salir a luz. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Ahí en Levítico 19:18, hermanos, habla. En Levítico 19:18 habla lo mismo que acabamos de leer, ¿verdad? De ahí viene, hermanos, del Pentateuco. La palabra Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y dice ahí, hermanos, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. La palabra, hermanos, como Jesús les dijo al joven rico, ¿verdad? Que el mandamiento más grande, hermanos, es amarás ¿qué? Al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero, hermanos, en otra versión, en otro versículo dice que amarás a Dios por encima de todo. Amén. Que lo vas a poner arriba de todos los demás. Jesús dijo que el que ame más a su vida, a su familia, a sus pertenencias, no puede ser digno de mí. Amén. Entonces el Señor, hermanos, quiere que nuestra prioridad sea Él, hermanos. Amén. Entonces dice que los mandamientos es amas a Dios y amas a tu prójimo. Dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Para qué era la ley, hermanos? La ley era para las reglas como el pueblo de Israel tenía que guiarse. La ley, hermano, decía cómo tratar con la gente. Era el gobierno del pueblo de Dios, era la ley. Amén. Era la constitución del reino de Dios en Israel. Era la ley. La ley, hermanos, estuvo, hermano, cuando alguien pecaba, llevaba una ofrenda al sacerdote, hacía un sacrificio y el sacerdote, hermanos, fungía, hermanos, como intermediario entre Dios y esa persona que había pecado, y por medio del sacrificio venía el perdón. Amén. Los pecados, hermanos, en aquellos tiempos eran por fuera. La gente eran las cosas que hacían las que las condenaban. Jesús, hermanos, en el Nuevo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que el que piense mal de alguien, ya en su corazón ya pecó, ya mató a esa persona. Si ves a alguien, una muchacha, con verla, ya adulteraste en tu corazón. O sea, el Nuevo Testamento, hermanos,
es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dentro de nosotros, hermanos, que nos guía en las cosas de Dios, nos guarda de las cosas de este mundo, y el Espíritu Santo, hermanos, en nuestro espíritu nos está hablando todo el tiempo las cosas que están bien y las cosas que están mal. ¿Cuántos saben eso, hermano? Que tú sabes cuando cometes un error, tú sabes. No necesitas que el pastor o que un hermano mayor en el Señor o alguien con muchos años de experiencia te esté diciendo, hiciste mal, porque tu conciencia y el Espíritu de Dios te traen convicción. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos trae la convicción del pecado. Dice la palabra, cuando Él venga, Él va a traer la convicción del juicio, dice, va a traer convicción del pecado, del juicio, ¿verdad? Y de las cosas que estamos haciendo mal. Pero la palabra del día de hoy, hermanos, es eso, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo como a ustedes mismos? Amén. A veces es un amor condicional, ¿verdad? Si me caes bien, te amo. Si no me caes bien, agárrate, ni te me acerques, porque no. Y en la iglesia, hermanos, nosotros tenemos una naturaleza que el Espíritu de Dios, hermanos, ha puesto en nosotros, y es una naturaleza como la naturaleza del Padre. Amén. Nosotros, hermanos, estamos llamados, hermanos, a amar a Dios y amar a todos los que nos rodean. Amén. Mira, vamos a ver la historia, hermanos, de el buen samaritano en Lucas 10:25, hermanos. Lucas 10:25. Habla, hermanos, de una persona que fue golpeada. Lucas 10:25. 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, bueno, todos vamos a empezar 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él, aquel lugar, y viéndole se pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí estamos viendo, hermanos, que algunos dicen que esto fue una historia ficticia, pero hermanos, yo creo que es algo que realmente sucedió. Amén. Que este hombre era un, ¿qué, hermano? Era un israelita, hermanos, que iba, dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, se dice que era un israelita, era del pueblo de Dios, y cayó en manos de ladrones, y dice que pasó un sacerdote, ¿verdad? Un pastor, vamos a ponerle pastor, ¿verdad? Porque acomodarlo aquí, ¿verdad? Pasó un pastor por un lado, y dice ahí la palabra, y viéndole, se pasó de largo. Y luego pasó un levita, vamos a poner que el levita es un miembro de la alabanza, o un ujiero, un diácono, vamos a ponerle, amén. Y también la palabra clave, y viéndolo, se pasó de largo. Pero un samaritano
que era un samaritano, hermanos, eran israelitas mezclados, hermanos, porque cuando invadieron, creo, los asirios invadieron a Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel en ese momento. Invadieron y se mezclaron con los israelitas. Entonces, hermanos, desde ese tiempo no son puros, o sea, no son 100% israelitas, sino que son una mezcla, hermanos, y por eso los israelitas los miraban como perros a los samaritanos, hermanos. Por eso cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, por eso tienen esa conversación, hermanos, amén, porque no se llevaban los israelitas con los samaritanos, amén. Pero dice la palabra que un samaritano, viendo a este israelita golpeado, se acercó a él y viéndolo, la palabra clave, viéndolo, fue movido a misericordia. Y dice que se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino. Fíjense, hermano, fue la milla extra, fue más allá de lo que tenía que hacer. Lo agarró, lo subió a su caballo, lo llevó a un mesón, o sea, a un hotel o motel, y se lo encargó, hermano, dio mucho dinero, 2 denarios, y le dijo, cuídalo, y si falta algo, cuando regrese te voy a pagar. Amén. Entonces ahí, hermanos, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, el Señor nos está enseñando necesidades todos los días. Amén. Dice la palabra en Santiago, si alguien te dice, hermano, si tú ves a tu hermano en necesidad, que no tiene ni para comer, ni para vestir, y tú le dices que Dios te bendiga y que te vaya bien, y no haces nada para ayudarlo, ¿cómo puede el amor de Dios estar en ti? Cuando tú ves la necesidad, es porque el Señor te la está revelando, hermano. Y cuando te la revela, hermano, es porque Él está esperando que hagas algo con esa información, hermano. Amén. Yo he visto, hermanos, cristianos que ven la necesidad, hermanos, y endurecen su corazón y se pierden la bendición de ser usados por Dios. Me acuerdo un día que David, hermanos, estaba ya reinando, estaba seguro en el trono, y un día dijo, no quedó alguien de la casa de Saúl con el cual yo pueda hacer la misericordia de Dios. O sea, misericordia de Dios, hermanos, es lo que Él ha puesto en nosotros. Amor, dice la palabra ahí en Primera de San Juan, hermanos. Dice Primera de San Juan 4, versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y dice ahí, hermanos, en Mateo 24, 12, que esta es una de las señales de los últimos tiempos, hermano. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor quiere, hermano, que así como empezamos en las cosas de Dios, así lleguemos hasta el final, sin cambiar, pero al contrario, creciendo en las cosas de Dios. Y dice que como se multiplicó la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay personas que a veces estás en el estacionamiento, se te acercan, oye, tengo hambre, no he comido. Y la gente, hermano, como ve tanta maldad, tantas cosas, luego viene el pensamiento, quiere, para gastárselo en drogas, quiere irse a tomar un alcohol, ¿verdad? Y se cierra su corazón contra esa necesidad. Pero hay otros que dicen, ¿tienes hambre? Ok, vamos. Y se meten a la tienda, les compran un sándwich, una Coca-Cola, y toma, Dios te bendiga, esto es de parte de Dios. Esa es la diferencia entre uno y el otro, hermano. Amén. A veces nos endurecemos por tantas cosas que nos pasan en la vida, hermano, y empezamos a juzgar, a ver, y empezamos a justificarnos para no ir más allá y ser una bendición. Acuérdate, hermano, que como la iglesia de Jesucristo, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Él es la cabeza, nosotros somos miembros
del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la mano, somos los pies, somos las rodillas. Espero que no haya codos aquí, amén. Ni tampoco lenguas, amén, tampoco lenguas. ¿No? Somos, hermano, si nosotros damos un pie, Jesucristo da un pie con nosotros, un paso. Si nosotros vamos a darle a comer a los hombres que están acá, hay gente que no es cristiana, y no quiero decir nombres, pero aquí viven a un lado, que van, hermanos, y llevan lonche y comida y ni siquiera son cristianos. Sí, amén. Y nosotros que tenemos, hermano, el mandamiento del Señor de hacer sus pies, sus manos, hermano, no hacemos lo que tenemos que ser. Entonces somos una iglesia disfuncional, una iglesia que no funciona bien, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra, hermanos, que este hombre no era pastor, no era diácono, pero fue movido a misericordia. Yo he conocido a muchas personas que no son cristianos, no quieren nada de Dios, pero hermano, vieras, se portan mejor que los cristianos. Amén. Me ha tocado, hermano, oye, necesitas un reite. Oh, es que, pues, no quiero molestarte. No, no te preocupes, súbete. Y le quiero hablar de Dios, no me hables de Dios. Yo nomás te voy a ayudar porque, ¿verdad? Necesitas ayuda. Y no son cristianos. Y los cristianos que tenemos que ser movidos a misericordia, no lo hacemos, hermano. Amén. Y dice ahí, hermanos, en Mateo, hermanos, capítulo 5, 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, santo Dios, ¿nos brincamos, hermano, o le seguimos? Seguimos. ¿Se aguanta? Ándele, pues, no vaya a echarme la culpa, que soy muy duro, hermano, amén. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, si usted fuera a hacer una lista en este momento, si usted sacara un papel y una pluma y le dijera, Señor, revélame a la persona que yo le tengo que pedir perdón y reconciliarme, y usted se pusiera a apuntar nombre por nombre, hermano, de las personas, dice la palabra que te acuerdas que ellos tienen algo contra ti. No, acuérdate, no que tú tengas, aun si tú no tienes nada contra ellos, pero que ellos están contra ti pensando mal. Dice, deja tu ofrenda, o sea, ni siquiera des una ofrenda ni diezmo. Ve con tu hermano, con tu prójimo, con el que está a tu lado. Reconcíliate primero y luego ven y presenta tu ofrenda. Hermano, ¿cuántas personas tienes en esa lista? ¿Cuántas personas pondrías en esa lista? ¿Y cuál sería tu justificación, tu excusa para no ir y pedir perdón y reconciliarte con esa persona? ¿Cuál sería tu justificación? Delante de Dios, ¿tú crees que esa justificación te da la razón para no ir a pedir perdón? No hay ninguna razón, hermano.
a veces nuestra falta de humildad o de pedir perdón es lo que está deteniendo a la gente para que venga a Cristo, porque dicen, ese mira lo que me hizo, va a la iglesia, mira, va muy acá, muy santo a la iglesia y no me pide perdón, no. Entonces, hermano, dice la palabra que si te enojas contra tu hermano, o aún si tu hermano tiene algo en contra de ti, tienes que reconciliarte, amén, porque nosotros tenemos un ministerio de reconciliación, amén. Primero con Dios y luego con el que está a nuestro lado. Así, hermanos, que he estado oyendo reportes, hermanos, de personas que han venido a la iglesia y algunos han dicho, hermanos, que aquí sienten el amor de Dios, que les gusta porque sienten el amor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y les gusta porque sienten la presencia de Dios en las alabanzas. Así a veces como batallamos, aún con todo lo que batallamos, sienten la presencia de Dios en las alabanzas, en la palabra de Dios. Se sienten a gusto cuando están tomando cafecito, se sienten a gusto platicando. Hermano, porque aquí esta es la casa del Padre. Esta es una casa de misericordia, hermano, una casa de amor. Amén. Ahora, la gente está buscando amor. Amén. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo vine al Señor pensando en el suicidio, en depresión, yo era ese hombre, hermano, que estaba tirado en el piso, golpeado, hermanos, que la gente pasaba por un lado, nomás me miraba y se iba de largo, hermanos. Pero alguien, hermanos, tuvo misericordia de mí, hermano. Amén. Ese pastor que yo corrí, hermanos, un pastor, siguió insistiendo, hermanos. Los jóvenes que corrí de la iglesia siguieron insistiendo. Hasta que un día el Señor me tocó y fui a la iglesia y acepté a Cristo. Pero hermano, alguien tiene que ser esa mano de Dios. ¿Amén? Cuando veas a alguien triste, hermanos, dale un abrazo, dile, brother, te amo. Yo me acuerdo antes, hermano, que yo entre más lejos ponía la mano mejor. No quería que la gente se me acercara, me caía gorda la gente. Y ahora trato de abrazar. Amén. Y a veces paso y le agarro así la gente así, le hago así, o le doy un masajito a veces a los hermanos, así, ay, hermano, para que sientan el amor, hermano. Gloria a Dios. Viene uno golpeado ya del mundo, hermano, de allá viene uno todo lastimado, todo traicionado, viene uno con heridas, con rechazo, viene, hermano, todo, hermano, triste, llega a la casa de Dios, lo menos que podemos darles es amor, hermano. Gloria, aleluya. El amor de Dios. La misericordia de Dios. Por nosotros el Señor quiere fluir, quiere tocar vidas, hermanos. Amén. Y miren lo que dice, hermanos, ahí en 2 Corintios 5, versículo 14. Segunda de Corintios 5:14, hermanos. Fíjense lo que dice ahí, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñe, hermanos, no es estreñimiento, amén, no vayan a pensar que es eso. Constriñe quiere decir junto, sostener junto, agarrar apretadamente. La palabra describe a gente que está afligida con varias enfermedades y dolores o paralizada por el temor. Las multitudes que rodean a Cristo, un ejército que cerca de Jerusalén, amén, soldados arrestando a Jesús. El amor de Cristo no deja lugar para otras alternativas excepto a dedicarle nuestras vidas a Él. Así, hermanos, que el amor de Cristo, hermanos, para Pablo era un amor, hermanos, que agarraba su corazón y se lo apretaba, hermanos. Así, el amor de Cristo le apretaba el corazón, le hacía agua el corazón cuando miraba una necesidad. Amén. Ese amor es el que Él ha puesto, dice la palabra, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo ha derramado. ¿Saben la palabra derramar? Nos aventó,
demasiada amor, hermano. Es tanto amor que estamos llenos y hasta podemos dar. Desparramó el amor. Dice, Dios ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Tenemos amor, hermano, y el problema es cuando nos enfriamos en ese amor. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría, hermano. Por eso tenemos que, hermano, renovarnos en el amor, recibir para poder dar. Le dijo Pablo al paralítico, dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo, diga lo que tengo. Lo que tengo, te doy. Si no lo tienes, no lo puedes dar. Por eso, es que quiero perdonar, pero no puedo. Quiero reconciliarme, quiero ir, quiero tocar la puerta, quiero levantar el teléfono y decirle que amo a esta persona, que la extraño, pero no sé, no me nace. Es porque te has enfriado, hermano. Y por eso venimos a la iglesia, para renovarnos, para que el amor de Dios nos vuelva a sanar, nos vuelva a llenar, para poder dar lo que Él nos da, hermano. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. Yo por eso, hermanos, cuando los saludo, los abrazo, cuando voy por ustedes, hermano, yo lo hago porque los amo a ustedes. Los amo a ustedes. A mí nadie me paga por reírles o por abrazarlos o por... No, a mí nadie me paga. Amén. A mí me cuesta. Amén, amén. Pero lo hago porque amo a Cristo y los amo a ustedes, hermano. Cierto. Y eso es lo que tiene que hacer usted, hermano. Tiene que ser paciente con la gente porque los ama. Amén. Dice ahí en 1 Corintios 8. Bueno, vamos a 1 Lucas 9:53. Lucas 9:53. El amor de Cristo me constriñe. Amén. Gloria a Dios. Lucas 9:53. Dice la palabra que en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Hermanos, la gente rechaza al Señor por todos lados, hermanos. La gente rechaza, a veces, hermanos, no lo quieren recibir, a veces nos molestamos, hermano, cuando, por ejemplo, no me contestan las llamadas, cuando quiero visitar a alguien y no quiere que lo visite, y me dan ganas de decir, Señor, abre el cielo, fuego, manda fuego del cielo. A veces me dan ganas, pero digo, Señor, me acuerdo de este versículo. Estuvo anotado, amén. No sabes de qué espíritu eres, hijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y Jesús se fue a otra aldea. Amén. Entonces, hermanos, nuestro trabajo es rogarles, tocarles la puerta, invitarlos, insistirles, pero el trabajo de Dios es traerlos a sus caminos. Y amén. Por eso es la palabra que Dios no se tarda como algunos piensan, sino que Él es paciente. Diga paciente. Para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces sí, hermanos, uno, ay Señor, que no está lista la persona cuando llegas a recogerlos. Señor, abre. Hermana, estoy jugando, hermana. Hermanos, hay que tener paciencia y misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, tener misericordia de los demás. Pero no podemos dar
si no recibimos primero. Por eso venimos a la casa de Dios, amén, para recibir. Por eso a veces le digo, hermano, pasen al frente para orar por usted, hermano, y si no pasa y se queda en su silla, no recibe nada en su silla, pero si pasa, usa su fe y el Señor le llena de su presencia. Hermano, usted sale de aquí lleno del Señor y lleno para poder dar otra vez, hermano, porque usted no puede dar si no recibe primero del Señor. Amén. Y ya por último, hermanos, bueno, no por último, vaya a Marcos 9:42, hermanos. Siempre ando apurado, pero no. 9:42. Estos son de los tropiezos. ¿Cuántos dicen amén? Tropiezos. Santo Dios, amén. Marcos 9:42. Dice la palabra: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, diga pequeñitos, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Hermano, cualquiera que haga tropezar, en este versículo se repite también se repite, hermanos, en Mateo 18:6 y también se repite en Lucas 17. Pero me gusta este versículo porque nosotros en Lucas dice pequeños, amén, pero aquí dice estos pequeñitos. ¿Cuántos son los pequeñitos de Dios aquí? ¿Cuántos son niños chiqueados de su papi? Santo Dios. Yo estoy chiqueado por Dios. Gloria, aleluya. Amén. Me acuerdo cuando se sentaban los niños en las piernas de Jesús, hermano. Jesús dijo, no nos impidan, porque si no eres como un niño, no vas a poder entrar. Amén. Entonces yo, pequeñitos, cuando fui a África, ya les dije, hermanos, me dijo el Señor, me dijo, ten cuidado cómo vayas a tratar a mis hijos, a mis pequeñitos. En África, me dijo, porque los ángeles de ellos ven el rostro de mi Padre todo el tiempo. Fíjense, íbamos a ministrarle a los niños de la calle allá en África, en Senegal, y un día, hermanos, llevamos comida y comieron, hermanos, a 120 niños comieron de la comida que les llevamos, y se acercaban los niños y querían que les tomáramos fotos, niños abusados, golpeados, niños como se consideran como esclavos, esos niños que hacen de ellos como quiera la gente, hermano, y nosotros ahí estábamos enseñándoles el amor de Dios. Amén. Entonces, esta palabra se aplica a nosotros somos pequeñitos de Dios. Yo cuando hablo contigo, tengo que pensar primero en Dios, antes de hablar contigo. Tengo que tener cuidado cómo te trato yo a ti, hermano, porque Cristo murió por ti igual que murió por mí. Amén. Hay gente, hermano, que llega a la iglesia, no le importa, hermano, ofender, hablar duro, tratar mal a la gente, estar juzgando, estar, hermano, haciendo sentir mal a la gente, hermano, y piensan que en la casa de Dios es como si fueran al trabajo, si fueran a la escuela, que la casa de Dios puede tratar a la gente como le da la gana, pero no, hermano. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, hermano, como tú trates a uno de los pequeñitos de Dios, te estás metiendo contra Dios. Amén. Así que no se le haga tan fácil hablar de la gente, ni juzgar, ni mirar mal, ni maltratar, ni ignorar, porque acuérdese que Dios está con ellos, así como Dios está con usted. Amén. Vamos a 1 Corintios 8, hermanos. Hermano, porque no hay que ser tropezadero para nadie, hermano. Dice la palabra que es necesario que vengan los tropiezos, mas ay de aquel por el que vengan esos tropiezos, hermanos. Amén. 1 Corintios 8. ¿Están ahí todos? Andan rápidos hoy, hermano. Ahora sí descansaron bien. Miren. Hermano, yo aprendí, hermanos, a tratar de no ser un tropiezo para nadie. Amén. Porque no quiero que nadie vaya al juicio o se vaya a quejar a Dios, con Dios de mí, hermanos. Hermano Ildefonso. Por eso siempre ando con cuidado, hermanos. Amén. Y a veces soy humano, ¿verdad?
ofendo. Dice la palabra que el varón que no ofende es varón perfecto, ¿verdad? Pero bueno, el Señor me ayude, ¿verdad? Todavía no soy perfecto, pero Él la llevo. Él la llevo. Dice la palabra en 1 Corintios 8, habla de los sacrificados a los ídolos. Dice ahí, hermanos, 1 Corintios 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué está hablando así de Pablo, hermanos? Porque había muchos judaizantes, hermanos, muchas personas que tenían conocimiento, y ese conocimiento sin amor es un conocimiento peligroso, amén. Cuando sabes mucho pero no tienes amor, puedes destruir a muchas gente. Es como tener una espada, es como darle una espada a un niño, hermanos, amén. Hace una matadera, amén, pero el amor edifica. Dice en el 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dice en el versículo 7, bueno, en el 4 habla de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo, digan no en todos, hay este conocimiento. Hay gente que no sabe mucho, hermano. Lo que Dios te ha hablado a ti, no se lo ha hablado a todos, hermano. Amén. Sí, hermano, a veces tenemos conocimiento y los que no han recibido ese conocimiento los juzgamos y pero hermanos, tenemos que tener amor. Dice la palabra, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. No en todos hay este conocimiento. Algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Fíjense, hermano, lo repito, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén, santo Dios. Espero que hayan entendido, hermanos, lo que dice aquí, porque es muy importante, hermanos. En Romanos dice que ustedes, que son fuertes, deben cargar a los que son débiles. Amén. No juzgarlos, hermanos, no atacarlos, sino cargarlos en oración, cargarlos en sus áreas débiles, hermano. Porque dice aquí, hermanos, que si tú estás comiendo, porque la palabra dice, hermanos, que Pablo dijo en Timoteo que todo lo que le pongan enfrente se lo puede comer con oración, la comida santificada. Pero había gente, hermano, que eran débiles en el sentido que no tenían esa revelación, y ellos en la chuleta de algo, hermano, que ya había orado, pero llega y ve que está comiendo la chuleta, eso hace caer a mi hermano. Entonces dice la palabra, dice, si mi comida va a hacer que mi hermano caiga, entonces no voy a comer carne jamás. Primero te mueres tú que lastimar a tu hijo, hermano, o va a lastimar a tu mamá. Yo no le daría a mi mamá una medicina de esas que la va a matar, no. Hermano, hay que tener cuidado, hermano. Hay gente débil dentro de la iglesia, hermanos, y ellos no saben lo que tú sabes.
Entonces, hermano, tienes que tener paciencia, tienes que tratarlos bien, porque dice la palabra, por el conocimiento tuyo se va a perder el hermano débil, porque en Cristo murió. Imagínate, Cristo murió, todo lo que hace Dios para que un alma venga a sus caminos, y tú lo matas con lo que dices, con la manera que lo trata, con la manera que lo ves. Esa persona cae porque tu carne hace que esa persona se tropiece con lo que tú eres sin Cristo, ¿verdad? Cuando estás en la carne, amén. Porque todos aquí podemos andar en la carne si queremos, amén. Dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que ¿qué? Para los que andan en el Espíritu, amén. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan en el Espíritu, amén. Y la condenación es para los que están en la carne, amén. Entonces podemos estar en el Espíritu si queremos o en la carne, pero hermano, hay gente débil que está lista para caer, y a veces tú eres el que le da el último empujoncito. Ya están en la orillita, ya voy a caer. Llegas tú y le haces para que caiga. Y luego le haces, ups, no quería, se me chispoteó, se me salió esa palabra, se me salió esa indirecta, se me salió esa pedrada. Yo no tengo la culpa que sea tan débil. Se excusa uno atrás. Pero dice la palabra que si le llamas a tu hermano fatuo o le llamas a tu hermano raca, dice que estás expuesto al fuego del infierno por hacer caer a uno de estos pequeñitos. Así, hermano, que en la casa de Dios tenga cuidado cómo le habla a su hermano. Bendito Dios. Dice la palabra que tenemos que considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Santo. Así que si viene, yo soy predicador, yo me muevo en los dones, yo tengo mucha experiencia, yo soy... Y ves a uno que tiene apenas unos días que empezó, y tú ya te sientes como la mamá de los pollitos que, yo soy... Hermano, ten cuidado, porque aquí el que manda es Dios, y el que está por encima es Dios, y Él está mirando cómo tratamos a nuestros hermanos. Amén. Yo a veces he podido decir cosas que lastiman, pero la pienso 30,000 veces antes de abrir la boca, porque me acuerdo de este versículo. Amén. Dice la palabra, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Póngase de pie, hermano. Dios, aleluya. ¿Sí entendieron el mensaje, hermanos? Trátenme bien, porque si caigo va a ser culpa de usted. Y si usted me hace caer, porque yo soy un pequeñito de Dios. Dice, más les vale que se le amarrara dice la palabra, un molino en su cuello, dice. El que haga tropezar uno de mis pequeñitos, más les valiera que se le amarrare una rueda de molino en su cuello y se aventara al mar, que hacer caer a uno de estos mis hijos, mis pequeñitos. Amén. Así, hermanos, gracias al Señor, hermano, porque nos habla, dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Ámalo, amémonos de corazón, no con palabras, sino con obras, con hechos, hermanos. Amén. Porque lo hacemos, porque Él nos da su amor, podemos dar ese amor. Como Él nos perdona, podemos perdonar. Como Él tiene paciencia, podemos ser pacientes con los demás. Pero si un día tú dejas de recibir, también no vas a poder dar, y por eso vas a batallar. Pero por eso venimos a la iglesia, para llenar nuestras pilas, para llenarnos otra vez de Dios, para poder seguir siendo pacientes y mostrar amor, aunque nos saquen la lengua, no importa, los amamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor. Padre, que en esa lista de personas en nuestra mente que tenemos, Señor, que tenemos que reconciliarnos y estamos esperando que ellos sean los primeros en dar el primer paso, Señor, te pedimos que nosotros, Señor, en tu nombre, Señor, vayamos
y busquemos a nuestros hermanos, Señor, que están batallando, Señor, que no saben lo que nosotros sabemos, porque no les has hablado a ellos en este día, nos has hablado a nosotros. Y como a nosotros nos has hablado, nosotros somos responsables ante ti de obedecer esta palabra, Señor. Llénanos de ese amor, Señor. Que las almas sientan tu amor cuando nos conocen, Señor. Que cuando les hablemos de ti, Señor, ellos sientan tu presencia, Señor. Que ellos vean verdaderamente que te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Pon perdón en nuestras mentes, paciencia, paz, Señor. Y Padre, gracias porque algo estás haciendo en nosotros, Señor. Vas a usar este conocimiento en nuestras vidas, Señor, para atraer almas a tus caminos, a tu presencia, Señor. Si en este momento, hermano, te has enfriado, tu amor se ha enfriado, levanta tus manos y dice, Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor otra vez, Señor. Yo recibo tu amor, Señor. Perdóname, Señor, por no estar cerca de ti, Señor. Por no llenarme, Señor, de tu presencia, de tu palabra cada mañana. Señor, renueva mis fuerzas, Señor. Renuévame, Señor. Ayúdame, Señor, a amarte como tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ministra a cada persona en este lugar y los que están viéndonos por video, Señor. Muévete, Espíritu Santo, con libertad. Muévete con libertad en este lugar. Toca nuestras vidas, Señor. Quita todo ídolo en nuestro corazón y en nuestra mente. Sí. Todo lo que ponemos antes que a ti, Señor, quítalo, Señor, y perdónanos por dejarte a ti tan fácilmente, sí, Señor, por otras personas. Dice el Señor, ¿a quién vas a obedecer? ¿A la gente o a mí? Porque al que obedeces te haces esclavo del que obedeces, y al Señor, hermano, tienes que ponerlo en primer lugar. En el nombre de Jesús. Te sigan o no te sigan, tienes que ponerlo a Él en primer lugar, hermano, hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes apagarlo.